Hola chicos, ¿cómo estáis? Un abrazo desde África. Bueno, hoy va a ser un directo que os voy a dejar sin palabras. Os voy a explicar una historia alucinante, empezando diciéndote que ¿qué tal si yo te dijese que esa cosa tan dura que te ha pasado, esa enfermedad que te ha tenido postrado durante tanto tiempo es lo mejor que te ha podido pasar? ¿O qué tal si te digo que esa ruina que has vivido, que te ha hecho llorar tantas noches, es lo mejor que te ha pasado? ¿Qué tal si te digo que esa persona que te trató mal, esa persona que te puso el cuerno, esa persona que te engañó, eso fue lo mejor que te pudo haber pasado? ¿Qué tal si te digo que todo esto fue una gran bendición en tu vida porque traía el cambio significativo que tú necesitabas tener? Y que tú en este momento, es posible, lo estás viviendo, y si lo estás viviendo estarás diciendo, no, es que yo esto no lo quiero vivir, pero es que resulta que te está tocando vivirlo. ¿Para qué? Para después tener una vida muchísimo mejor, porque de ahí te va a venir el aprendizaje que necesitas tenerlo. Tenemos tendencia a creer que estamos anclados en un mal momento sin ver que cuando es un no todo alrededor, lo que tenemos delante es un gran sí. Pero ese gran sí tenemos que conquistarlo. Yo os voy a explicar en este directo una historia que no he explicado nunca. Voy a decir el nombre de la persona solamente con las iniciales. Va a ser la historia más alucinante que habéis escuchado, o sea, que supera la ficción, literalmente. Pero es así, os lo voy a explicar hoy porque he venido a visitar a este señor, la historia de este señor, pero os voy a explicar esta historia para que vosotros la veáis en vuestra vida. Os vais a dar cuenta del precio de equivocarse, del precio de decidir bien, del precio de decidir mal, de cómo se pagan los pecados diarios que se pueden hacer o el gran pecado de tu vida, y cómo la situación, la vida es magia pura, y cómo la vida de una persona se puede transformar pasando cosas increíbles y cambiantes, y que no sabes ni cómo te sucede, pero que todo en la vida tiene un precio a pagar, uno bueno y uno malo. Aprovecho también para deciros que quedan 10 días ya para que sea el día 8 de marzo. El día 8 de marzo estaré en España. Empezamos la mentoría Super Sport. Para los que no me conozcáis, porque está entrando mucha gente nueva en la comunidad, es una mentoría en la que os voy a enseñar mi oficio, el que hago desde hace 17 años. Me dedico a la compra y venta de mercancías online para poder pagar mis trabajos humanitarios. Soy una emprendedora extraña. Yo emprendí por pura necesidad para poder pagar estos proyectos humanitarios que me llenan el alma. Estoy en África, en una zona de selva, con un impacto de más de 6 millones de personas aquí en Sierra Leona. Aquí estoy desde hace 20 años trabajando, y gracias a este negocio, que se trata de la compra y venta de mercancías, de arroz, café, y lo mío son más materiales de construcción y ahora cosmético, puedo pagar todo esto. Y entonces he decidido enseñaros a hacerlo vosotros. He becado a muchísimas personas, creo que tengo en total 200 y pico personas becadas entre el año pasado y porque he sacado unas becas. Os enseño cómo desde casa puedes hacer tu negocio. Te digo con qué producto, estudio tu caso, dónde tiene que ser el país de compra, el país de destino. No necesitas saber inglés, no necesitas ser informático, no necesitas tener capital inicial. Y es lo que yo pues aprendí a hacer por mí misma para poder salir adelante en la vida. Y gracias a Dios empecé en el año 2008, pues en el año 2012 mi empresa era la número 1 en importación y exportación de Europa a África Occidental. Me dedico a hacerlo cada día, me dedico a enseñarlo en las aldeas de aquí, en otro sistema, vosotros lo hago online. Y uno a uno, así como las redes sociales me las abrí en el año 2022, pues creo que ya habré formado en esto a más de 550 personas. Pues ahora tenéis todavía la opción de entrar con una beca, podéis entrar a un precio muy reducido, a un precio ridículo, que os cubre el 60% del curso, y tendréis un oficio para siempre, un oficio que funciona muy bien, que lo harás como un trabajo administrativo y no importa que tengas otro trabajo. Esto será para ti un extra, o al final se acabará convirtiendo en el negocio de tu vida, porque esto es un negocio en el que cada operación puedes ganar 8, 10, 12.000, 20.000 euros, y hay una rotación, es decir, simplemente estarás en tu casa y estarás con un teléfono y haciendo operaciones. He conocido tantos nómadas digitales y no sabía lo que estaban haciendo en el mundo, y muchos, la mayoría, lo que estaban haciendo es compra-venta. Unos hacían compra y venta en bolsa, otros compra y venta de criptomoneda, y en este caso lo más seguro, compra y venta de mercancías sin poner tu dinero, en un sistema único que he creado para que
nunca estés en riesgo. Es decir, no vas a perder nada. Vas a aprender un oficio, vas a hacerlo desde el primer momento. O sea, el día 8 de marzo, todas las personas que han entrado se van a poner a trabajar conmigo en este oficio. Y aparte es un oficio muy bonito porque vas a empezar a hacer llegar materiales a lugares que no hay. Por tanto, vas a favorecer a muchas personas que tengan bioconstrucción, que tengan placas solares, que tengan arroz, que tengan cosmético, que tengan vino, que tengan, no sé, tanques de agua, que tengan tantísimas cosas, que tengan ropa, y mientras tanto tú te vas a ir beneficiando. Para mí cumple todos los requisitos que necesita tener un emprendimiento, que es la felicidad de hacer algo que tenga un propósito, el hecho de que me pueda remunerar más que lo haría un doctor, un médico, un arquitecto, todos juntos, es decir, la remuneración es enorme, y el hecho de que además estoy ayudando al planeta haciendo llegar mercancías donde no hay. Y esto es uno de los negocios bíblicos más antiguos. La compraventa de mercancías nunca para, es un seguro de vida, porque pase lo que pase en el mundo y por muchas guerras que hayan y por muchas cosas que pasan y por muchas pandemias que hayan, la mercancía se va a mover siempre. Si te fijas en tu supermercado, no hay absolutamente nada o casi nada que sea de tu país. Entonces, ¿quién mueve todo eso? Lo mueven personas como yo. Y el año pasado vieron 680.000 nuevas personas que se dedicaron a esto y que según la revista Forbes habían facturado más de $1 millón en un año de nuevas personas. Pero no todas estas personas lo hacen como yo os voy a enseñar. Yo os voy a enseñar a hacerlo sin poner vuestro dinero, que ahí está la gracia, porque asumo que las personas que hacen esto es porque no tienen dinero, ¿vale? Bueno, que os quede ahí la idea para poder entrar. Ahora os explico la historia, que ahora me he venido aquí me estoy dispersando. Para poder adquirir esa beca tenéis que entrar en mi perfil, Yasmina Cánovas 2022, y donde pone ya está disponible la mentoría Super Sport. En mi perfil hay un link y ese link es la beca. Entráis dentro y ya entonces me pongo en contacto con vosotros, estudio vuestro caso, os monto en un grupo y todas son formaciones online. Las hacemos los domingos, un domingo sí y un domingo no, y en 3 meses tienes tu negocio montado y funcionando. Es un programa que está preparado para eso. Tengo gente con trabajo, gente sin trabajo, gente con paro, gente con 3 trabajos, gente mayor, gente joven, gente con estudios, gente sin estudios, y me he propuesto hacerlo una vez al año. Ojalá pueda cumplirlo, pero tengo muchísimo trabajo también aquí en las aldeas y todo, y no sé si voy a poderlo hacer el año que viene. Por tanto, todos los que necesitéis mejorar vuestra vida económica, ni os lo penséis. Quedan 10 días para entrar y ya la persona que no entre ya no podrá entrar, porque una vez hayamos empezado ya no lo voy a hacer, y esto no se enseña en ningún sitio. Vale, chicos, os voy a explicar ahora que os he dado esta información, porque cada día me va entrando gente nueva y me vais preguntando, Yasmina, ¿qué es eso que estás enseñando? Vale, pues estoy enseñando importación y exportación online, ¿de acuerdo? Y empezamos el día 8 de marzo, y ya dentro de un poquito me voy de África a España para poderos a formaros a vosotros. Vale, mirad, os voy a explicar esta historia para que podáis ver vuestras propias sombras, vuestros propios problemas reflejados, lo que hace la vida, o sea, realmente lo que es el karma, o sea, así, y cómo una persona puede llegar a pagar por sus malas decisiones mal y cómo puede llegar a pagar bien. Mirad, os voy a explicar la historia de una persona que tiene ahora 74 años, que yo conocí hace 20 años, y empezando por su infancia. Su nombre, os voy a decir solo las iniciales porque es una persona conocida, es H.F, ¿vale? Pero quedaros con la historia más que con la persona. Este es un hombre, es hijo de personas en Sierra Leona, donde estoy en África. Venían muchos libaneses, árabes, a extraer diamantes. Este país en el que estoy ha tenido una guerra de 12 años, una guerra civil, por los diamantes que aquí se estaban extrayendo. No sé si habéis visto la película de Leonardo DiCaprio, de la Guerra de los Diamantes. Vale, pues estoy justo en este lugar y he estado con los ex niños soldado trabajando también. Entonces, anterior a la guerra ya se estaban extrayendo diamantes. Este chico, que cuando era un niño pequeño, que tenía 11 años, era hijo de un árabe que había venido a buscar fortuna a este país y de una prostituta, porque en ese momento el país era muy pobre también, ¿no? Pues habían prostitutas que se iban con los hombres que venían de negocios de todo el mundo a extraer diamantes de estas tierras para poderlos vender.
de ahí, de todo el descontrol que hubo una guerra civil de 13 años, ¿no? Pues este hombre fue hijo de un árabe y una prostituta. Normalmente los árabes, cuando tienen hijos con prostitutas o con quien sea, que no es su esposa, se quedan el niño, no se lo dejan a la otra persona. Pero en este caso concreto, este hombre accedió a que se quedase en el país con su madre, que su madre era prostituta, y les construyó una pequeña casita para que pudiesen vivir. Así que ese niño, cuando tenía ya 11 años, estaba viviendo en la zona de las minas de este país, que es en la parte sur, bueno, sur-centro, y estaba viviendo con su madre. Con solamente 11 años, él veía que venían muchos hombres de negocios, su padre ya no estaba, que estaban comprando tierras para extraer el diamante y para poder excavar. Y en una de estas lo que hizo es, fíjate qué valiente que era él, pues se tenían mucha hambre en ese momento, era saltó con la cantidad de seguridad que hay, porque tú te metes ahora mismo, hoy en día, en una zona de minas de diamantes y te disparan, ¿eh? Pero en ese momento todavía más porque no se enteraba nadie. Saltó corriendo, se metió dentro cuando estaba anocheciendo de la zona de las minas de diamantes y empezó a escarbar con las manos. Escarbando con las manos se encontró como si fuese una piedra. Cogió la piedra sin saber lo que era, lo que estaba cogiendo, y salió corriendo. Y se fue corriendo a la casa con su madre y se metió en la cama. Por la mañana le dijo a su madre que había encontrado una piedra en la zona de las minas. Pero lo que pasaba es que ni la madre sabía nada de diamantes, ni él tampoco. Ese chico no sabía que había encontrado el diamante más grande que se había encontrado en Sierra Leona hasta el momento. No tenía ni idea. Y tardó años en saberlo. La madre, como tampoco lo sabía, pero sabían que estaban en una zona de minas y era una cosa que se ve bruta porque salen diamantes en bruto, por lo tanto no se sabe si el diamante es real o es una piedra o es un trozo de cristal, no se sabe lo que es, guardó esa piedra y continuaron, ¿no? Hasta que este chico empezó a hablar con las personas de negocios y a fijarse en cómo eran los diamantes. Y entonces fue cuando se dio cuenta que eso que tenían en casa, eso era un diamante. Pero no podía decir que se lo comprasen porque si no tendría que haber admitido que lo había robado. Por lo tanto, lo que hizo es buscarse la manera de poder salir del país y de irse a Bélgica, porque los grandes compradores de diamantes están en Bélgica, en Bruselas, en Amberes, y son judíos. Y él lo que quería era salir hasta allí para poder enseñar la piedra que tenía, porque ahora sí que ya estaba convencido que lo que tenía era un diamante. Entonces costó muchísimo que pudiese conseguir el dinero para poderse ir a Bélgica a poder enseñar esa piedra a Amberes. Cuando lo consiguió cuando tenía 18 años, ya habían pasado 7 años desde que tenía esa piedra, y cuando llegó a Amberes, se fue hay una calle que está en el puerto donde están todos los judíos que miran los diamantes, y entonces él enseñó la piedra que tenía. Pensad que él lo sabe ahora, vendió la piedra muy mal vendida porque era una persona que no sabía de diamantes, que no sabía de piedras y que los demás sí que sabían y se aprovecharon de él. Pero en aquel momento le pagaron 1 millón de euros por esa piedra, que había cogido con 11 años del territorio donde estaba la zona de minas, ¿no? Él se abrió una cuenta allí, le ayudaron a abrirse una cuenta en Bélgica donde puso el dinero. Era un diamante ilegal porque no estaba dentro del tratado de Kimberley, en ese momento ni existía, pero pasó de ser el hijo de una prostituta que vivía en una cabaña a tener 1 millón de euros del momento en Bélgica. Y entonces cogió parte del dinero y se volvió a Sierra Leona con su madre. Cuando a su madre le dijo todo lo que valía diamante, pensándose que era mucho, ahora quizás le hubiesen pagado 20 o 30 millones por esa piedra, porque se ve que la piedra esa es de las más grandes que se han encontrado en el país y que curiosamente tenía la forma precisa para tallarse y que vale más dinero, ¿no? Claro, eso es como una especie de milagro, ¿no? Esos milagros existen, porque de pasar de ser el hijo de una prostituta, que no tienes padre, que te quedas solo, que te juegas la vida, que saltas dentro allí, incluso a expensas de que te vayan a disparar, y que tú escarbando te encuentres una piedra que llegue a ser un diamante, parece el relato de una historia para hacer una película, ¿no? Pero esperaros, porque resultó que decidió irse con su madre a la capital. El tema de valores, el hecho de ser hijo de una prostituta y todo eso, pues hizo que sus valores tampoco no los tenía muy bien asentados, él lo explica, ¿no? Y finalmente se fue a la capital, tuvo muchos trabajos,
básicamente lo que hizo es utilizar ese dinero para crear almacenes de materiales de construcción y ponerse a construir en el país. De hecho, yo lo conocí hace 20 años porque yo en mi emprendimiento de compra y venta de mercancías online, yo le empecé a vender materiales de construcción a él y con esos materiales que yo le vendía, él construía. Por tanto, lo conozco hace muchísimos años. Pero una de las cosas que pasó en su vida, para que veáis, es que él se casó con una mujer y tenía la ilusión de tener un hijo varón. Y quería tener un hijo varón para que le siguiese, porque se convirtió con su negocio de construcción en una de las personas más ricas de África, del oeste, no de toda África, sino de África Occidental. Entonces este hombre se casó con la intención de tener un hijo varón y que el hijo varón pudiese llevar los negocios. Él es medio blanco, medio negro, porque la madre es negra y el padre es blanco. Pero ¿sabéis qué es lo que pasó? Que se casó con una mujer blanca y empezó a tener hijos y le salía una niña, y le salía otra niña, y le salía otra niña, y le salía otra niña, y resultó que había tenido 8 hijas y no le salía ningún hombre. Que lo que él quería era tener un hijo varón. Entonces, para que veáis lo que es el karma, ¿eh? O sea, habló con su esposa y le dijo, mira, yo necesito tener un hijo varón para que lleve todo esto que tengo aquí montado. Entonces voy a buscarme un amante para que me dé un hijo varón. Entonces se buscó un amante, la mujer sufrió mucho, evidentemente, como cualquier mujer que se lo pueda pasar esa situación, se buscó una amante con la única intención de tener un hijo varón. ¿Y qué le pasó? Que el primer hijo que tuvo con la amante era otra niña, o sea, ya vamos por 9, ¿vale? El segundo hijo que tuvo con esa amante era un niño, consiguió un niño, y entonces lo que hizo fue quitarle ese niño a esa amante, porque ya la habían acordado así, y dejárselo a su mujer. Volvió a casa y dijo, ya he conseguido un niño, ahora tengo 9 niñas y un niño. Pero había conseguido lo que quería. Las cosas en la vida se pagan muy caras, ¿eh? Entonces, cuando ese niño creció, la mujer aceptó esa situación, crió a ese hijo y lo puso a trabajar muy pronto dentro de los almacenes de construcción que tenía, ¿no? Ese hijo fue la mayor maldición que pudo pasarle en la vida. Ese hijo empezó a trabajar con él, empezó a trabajar por detrás de él, empezó a montar un negocio paralelo, empezó a robarle los clientes, empezó a mover drogas en el país, empezó a meterse en mafias en el país, y un hombre que tenía almacenes de construcción por todo el país se los acabaron quemando todos, porque una mafia de la droga que había por aquí, por algo que su hijo hizo, fueron contra él y contra el padre y le quemaron todo. Entonces ese hombre se dio cuenta que había maltratado a su mujer de alguna manera, porque la había dejado para ir a buscar tener un hijo varón con un amante, había maltratado al amante porque le había arrancado el hijo y se lo había llevado, solamente por el hecho de querer tener un hijo varón que había acabado con la economía de la familia, había acabado con todo lo que había trabajado durante toda su vida, o sea, le había arruinado la vida a su familia, y pensó él, según cómo lo explica, ¿qué más podría dolerme a mí en la vida que tener que entregar a mi hijo? Y entonces, como autocastigo, quedó con su hijo y se fue a entregarlo a la policía. Su hijo está en la cárcel ahora. Es decir, todo lo que había hecho para tener un hijo era para conseguir un hijo que le robó y que acabó en la cárcel. Pero lo perdió todo. O sea, todo lo que había ganado lo perdió, todo el dinero que había ganado con su hazaña de cuando era pequeño lo perdió, lo perdió todo por ese hijo. Y entonces fue en el momento en el que le quemaron sus almacenes, le quemaron todo, se lo quitaron todo. Y casi los matan, ¿eh? Que ese hombre estaba hundido, ¿no? Eso fue en el año 2012. Yo entonces estaba, como siempre, trabajando aquí, haciendo en España, haciendo mi trabajo, que es esa compra y venta de mercancías, y entonces supe que le habían quemado todo y fui a hablar con él y le pregunté, bueno, ¿qué ha pasado? Me lo explicó todo tal cual, yo ya conocía lo que le estaba pasando con su hijo, y ese hombre dijo, yo ya estoy hundido, no puedo mantener a las 9 hijas que me quedan, habiendo sido una persona tan rica. Y tampoco podía pedir favores porque todo el mundo sabía su historia. Y porque cuando hay una cuestión de drogas dentro de la familia no te ayuda a nadie, ¿no?
Y entonces fue cuando yo le dije, ¿y por qué no haces lo mismo que yo? Si no tienes almacenes, ya no tienes dinero, ya no tienes nada, pero eres una persona que has pasado una vida de película. ¿Por qué no haces lo mismo que yo desde tu casa? O sea, no tienes que crear almacenes, no tienes que crear tiendas, no tienes que crear nada. Entonces me dijo exactamente cómo lo haces. Y entonces les dije a ese hombre cómo se hacía y le dije, tú te tienes que concentrar en un producto. Y él decidió centrarse en el cemento. Entonces lo que yo le enseñé a hacer es como yo lo había estado haciendo con él. O sea, yo había hecho un sistema con él que le enseñé a hacerlo, ¿no? Entonces ese hombre desde su casa, entonces tenía 64 años, empezó a hacer compra y venta de cemento. Y entonces compraba cemento en Turquía y lo vendía en el Reino Unido. Compraba cemento en Turquía y lo vendía en diferentes países de Europa. Compraba más cemento y lo vendía en el West África. Bueno, pues han pasado 15 años aproximadamente y ese hombre vuelve a tener la fortuna que había tenido tantos años antes. Es decir, en la vida las cosas van y vienen, suben y bajan, ¿vale? Ese hombre empezó en la vida mal, hijo de una prostituta, solo. Luego hizo un acto de valor, robó por necesidad y encontró un diamante, el más grande del país. Luego lo vendió y lo vendió mal, porque no sabía nada. Pero gracias a venderlo pudo crear un imperio en construcción. Luego engañó a su familia para poder tener un hijo varón. Le destrozó la vida a su mujer y al amante. ¿Y cómo lo pagó? Lo pagó destrozándole la vida al hijo y acabándolo metiendo en la cárcel. Y finalmente, cuando el hombre pensó que había pagado por todos sus pecados más de lo que realmente había hecho, encontró dentro de este negocio que, claro, él ya sabía, era una persona de negocios, pero no sabía hacerlo de esta manera como le enseñé yo, que es como yo lo hago, que es online y sin poner nada de dinero, porque en ese momento se quedó sin dinero. Hoy en día, prácticamente todo el cemento que se está vendiendo en todos estos países de África lo está haciendo él. Y lo está haciendo él después de haber pasado por todo lo que ha llegado a pasar. Entonces yo me pregunto, realmente esos desafíos que tenemos en la vida económicos, si en estos momentos estás arruinado, si en estos momentos te engañaron económicamente, si en estos momentos te sientes defraudado porque eso que creías emprender no lo has podido hacer, eso es una bendición, porque te está dirigiendo hacia otro lugar. Si en este momento sientes que has fallado a tu familia o que tu familia te ha fallado a ti, o sientes que no tienes energía, o sientes que no tienes la salud que necesitas, eso es una bendición, porque la vida te está llevando hasta otro lugar. O sea, la vida te está diciendo no estás en el lugar correcto, tienes que estar en otro sitio. Entonces, la vida te va dando señales y el tema está en ir navegando y bailando la vida con esas señales, en no quedarte estancadas en esas, ¿no? Entonces, yo tengo clarísimo que todas las decisiones que tomas en la vida las vas a pagar. Las vas a pagar para bien o las vas a pagar para mal, ¿no? Gracias a Dios, la vida es justa. O sea, la vida es justa y siempre lo he visto así. Las personas que más han dado, las personas que más han sufrido, las personas que se han equivocado y se han arrepentido, las personas que han arriesgado todo, hagan lo que hagan, al final se acaban saliendo con la suya, porque fíjate este hombre con todo lo que le pasó. Y las personas que se quedan inmóviles, las personas que no mueven nada por miedo, es como si el universo les cerrase la puerta para que nada les entrase. O sea, te quedas quieto y no te entra nada, pero es que si no te entra nada, no te entra ni la riqueza ni la pobreza. Lo que te quedas es colapsado, ¿no? Entonces no hay nada que me da más miedo en realidad en mi vida, estoy en la hora de los mosquitos, están por aquí, no hay nada que me da más miedo en mi vida que es que la vida me paralice. Por eso yo cuando siento que algo me paraliza enseguida me muevo, ¿no? Porque lo único que te garantiza que tú puedas salir de alguna situación es siempre el movimiento. Y el movimiento es bueno para todo. O sea, una persona, yo he estado enferma, sale de la enfermedad cuando empieza a moverse en muchos sentidos, a arrastrarse si hace falta. Cuando está encamado no se va a curar. Una persona sale de una situación mala de relaciones cuando empieza a moverse. A moverse significa buscar soluciones, no a mirar a dónde puede ir picoteando, sino a buscar soluciones y a transformarse y a conquistar
la vida que quiere. Es la única manera. Si te quedas solo, ese matrimonio va a ir a peor, a peor, a peor, a peor, y si no haces nada, pues se va a hundir y tú con él, ¿no? Y económicamente es donde se ve más claro, es decir, yo aquí veo mucha gente que llega a tener dinero, que se arruinan, que esto, que lo otro, pero al final el que lo está intentando siempre acaba saliéndose con la suya, ¿no? A mí hay una frase que me hace mucha gracia de los sabios económicos norteamericanos cuando dicen que un millonario tiene que haberse arruinado muchas veces. Y yo digo, arruínate tú, porque yo no tengo ningún interés en arruinarme. Entonces, una de las cosas por las cuales escogí el negocio que yo estoy haciendo es porque no tienes posibilidad de arruinarte, porque tú realmente nunca estás trabajando con tu dinero y eso es una ventaja muy grande. No sabéis la de personas que conozco que se han machacado económicamente y se han metido en deudas y no las pueden pagar por meterse en negocios equivocados. Porque, chicos, pensad que de 10 negocios que te planteen delante, posiblemente 9 sean los negocios equivocados. Os lo digo porque hay muchas personas que son expertas en ir buscando negocios por el mundo y la mayoría de negocios no son buenos, porque tienes que poner tu dinero. Si no pones tu dinero inicial no puedes empezar, en este no. En el que yo os estoy hablando, en la compra y venta de mercancías online, tú no pones nada, lo pone tu comprador. Si yo ahora quiero vender este teléfono con el que te estoy hablando y quiero vender 20.000 unidades, me las va a comprar el comprador, y con lo que a mí me pague yo le voy a pagar a la fábrica. Yo no voy a poner $1. O sea, yo cuando empecé no tenía nada de dinero. Entonces yo lo que hice es vender material que todavía no había comprado, que es lo que os enseño a hacer. Y a mí me lo tenían las fábricas reservadas en un sitio, entonces yo vendía ese material, me lo pagaban a mí, me pagaban por ejemplo 50.000 euros y yo con esos 50.000 pagaba a la fábrica pues 35 o 36 y me quedaba el resto. Y entonces tuve que ser muy lista en aprender a hacer las cargas correctamente, a hacer un sistema muy concreto donde yo pudiese hacer este trabajo sin tener licencia ni de importación ni de exportación, que os explicaré cómo se hace. Tuve que ser ágil en aprender todo eso, pero jamás puse $1 y de hecho, o €1, llevo 17 años dedicándome a esto y nunca he hecho una operación donde yo haya puesto un solo euro mío, nunca, jamás. O sea, a mí me paga la mercancía, mira, si os doy mis ideas para que te vas a Senegal, pues anda que no hay negocio en Senegal. A mí me compran la mercancía y yo se lo doy a la fábrica. Y entonces la fábrica ya ha cobrado, yo me quedo la diferencia, 20.000, 15.000, 30.000, lo que sea, y entonces sé organizar la carga. Pues mira, si te vas a ir para Senegal, lo primero que te recomiendo es que entres en la mentoría Super Sport, y te lo digo en serio, que empieza el día 8 de marzo, porque te voy a enseñar cómo importar y exportar. Y si te vas a ir allí, lo que voy a hacer es que te voy a decir qué producto debes utilizar, o sea, qué producto debes vender, dónde comprarlo y cómo venderlo y cómo hacer ese sistema que hago yo. O sea, en realidad, mirad, ahora mismo creo que hay 42 personas becadas en este programa, que ya me han enviado un cuestionario que les he hecho. Yo lo que hago es estudiarme a cada persona. Mira, soy la de San Julià de Vilatorta. Vale, pues eso. Entonces yo lo primero que hago es un cuestionario y les pregunto muchas cosas. Les pregunto qué productos les gustan, dónde han vivido, dónde viven, qué nacionalidad tienen, si conocen gente en algún sitio, si saben idiomas o no. Y en función de eso, como llevo muchos años en este negocio, sé cómo van los mercados. Entonces yo voy a decir, mirad, lo tuyo yo creo que es la ropa y tienes que comprarla aquí y venderla a ti. Lo tuyo creo que es el aceite y tienes que comprarlo aquí y venderlo aquí. Lo tuyo son los materiales de construcción, tienes que comprarlo aquí y tienes que venderlo aquí. Y así de esa manera voy haciéndoles el negocio. Entonces, cada sesión les digo ahora, de aquí tienes que hacer estas llamadas. Es un trabajo administrativo. Organizar, saber hacer esta llamada, vale, perfecto. Ya tienes el proveedor, muy bien. ¿A cuánto te lo deja? Muy bien. Ahora te tienes que ir a esta plataforma a buscar los importadores. Te digo la plataforma que tienes que ir. Te vas a esa plataforma y encuentras importadores. Aparte te voy a decir cómo trabajar con colaboradores. Entonces les digo cómo trabajar con colaboradores, cómo encontrar esos colaboradores que son los que te van a ayudar a vender ese producto. Y entonces te digo cómo encontrar el cliente final para que te pague a ti, y entonces tú pagas a la fábrica y te llevas la diferencia. Estas operaciones tienen mucho beneficio, porque es que la cosa está clara. Si te lo digo, si compro un móvil por 5 euros y lo vendo por 10, pues me estoy ganando 5. Y si estoy metiendo 20.000 unidades, porque aquí movemos todo por contenedores y por trailers, ¿cuánto estás ganando? Pero es que al otro se le van a acabar los teléfonos y me va a volver a llamar, igual 2 veces al mes o 3.
y voy a volver a hacer otra vez la operación. Entonces, esto es una cosa que no necesitáis tener empleados, no necesitáis tener más que un teléfono e internet. El que sabe más de informática le hago un sistema en el que va a utilizar más informática, el que no, el sistema rudimentario con el que yo también empecé. Y chicos, tengo testimonios de personas que han cambiado su vida, pero yo, por ejemplo, me paso todo el día, hoy llevo desde la mañana hasta ahora hablando de comercio, todo el día, no he parado. Aquí lo enseño de otra manera en África porque no tienen teléfono, pero tú que tienes teléfono y te estás gastando dinero con tu teléfono, mi pregunta es ¿por qué no empiezas a ganarlo? Porque yo utilizo el teléfono para ganar dinero, para vender materiales de construcción, para vender cosméticos, pero siempre para vender cosas que yo sé que van a ayudar. Por ejemplo, venta de materiales de construcción. ¿Sabéis la cantidad de hospitales, de casas, de centros, de escuelas he montado aquí en Sierra Leona, en África, con estos materiales? Y no solamente aquí, en varios países africanos y en diferentes países de Latinoamérica y también en Estados Unidos y también en Europa. He hecho llegar muchísimos materiales. Todo viajando, porque a mí me veis viajando y me veis para arriba y para abajo y pensáis, ¿y esta solamente hace esto? No, no. Yo me veis haciendo lo que hago, mis labores humanitarias, pero mis labores humanitarias valen mucho dinero. Muchos, son miles y miles y miles de euros. ¿Y cómo lo he pagado todo esto? En los últimos 17 años, bueno, 17 no, 20, porque yo llevo 20 años haciendo 21, haciendo trabajos humanitarios, pues los últimos 17 haciendo esto. La gente me dice, Yasmina, ¿por qué te nominaron como candidata al Premio Nobel de la Paz? ¿Tú qué crees? ¿Porque has visto todo el desarrollo que hay en este país? ¿Cómo hubiese pagado ese desarrollo si no es porque he tenido el dinero para hacerlo? Porque yo no soy una ONG, yo esto todo lo pago con mi empresa. Entonces, los números se ven claros, solamente hace falta saber contar. Otros me preguntáis, ¿necesito ser empresa para hacerlo? No, os voy a hablar de fiscalidad y os voy a hablar de cómo se hace todo esto. Además, no vais a necesitar gestores específicos en comercio, porque eso era lo que más me preocupaba a la hora de enseñaros. Yo tuve en ese momento que utilizar hace muchos años gestores que valen un dineral para que me confeccionase los documentos para hacer esto. Vosotros vais a tener los documentos de mi empresa y estos documentos de mi empresa los vais a ir rellenando como una plantilla para hacer las operaciones. Y aparte yo os voy a corregir todas las operaciones. O sea, no vais a tener ningún tipo de posibilidad de equivocaros, porque es que voy a estar ahí en todo momento. Entonces, ahora, a vistas que llevo 2 semanas explicándoos esto, pero que solamente quedan 10 días para empezar la mentoría, yo sé que va a cambiar la vida económica de muchas personas. O sea, muchas personas que están, como estaba ese niño que os he explicado, en una situación tan mala que estaba viviendo con su madre en esa casa y al final acabó con 1 millón de euros en Bélgica y ahora es riquísimo y está con el tema del cemento, ahora es mucho más rico que yo porque se dedica solo a eso y está todo el día dándole que te pego. Yo hago las labores humanitarias y yo más bien gasto dinero en temas humanitarios del que yo me guardo, ¿no? Entonces cuando veo tantas personas que vais a prosperar, pero no solo eso, sino que vais a ganar libertad, porque me estáis escribiendo tantas personas que estáis tan tristes de que tenéis un trabajo que no os alcanza, que tenéis un trabajo que no os gusta, que tenéis 2 trabajos, que sois terapeutas, pero que no os salen los números. Yo tengo un montón de terapeutas que les gusta ser terapeutas, no les salen los números, entonces durante 2 horas al día hacen este trabajo más o menos y pueden seguir haciendo lo que les gusta, ser profesores, ser terapeutas, pero ganándose bien la vida. Dice, yo soy terapeuta física, la necesito. Vale, pues mira, como tú, por ejemplo, que me estás escribiendo, tengo muchísimos terapeutas, muchos sanadores, se dedican al tarot, a las constelaciones familiares, a un montón de cosas. Es que tengo montones de terapeutas que te salen en redes sociales y que no se están beneficiando de sus terapias. O sea, no les llega para comer con eso. Se están beneficiando del comercio online, de lo que les enseño. Y aparte, porque les gusta, se dedican a hacer terapia holística o como eso. Pues en el caso tuyo es el caso que tengo de mucha gente. Tengo hasta incluso médicos jubilados que tienen una jubilación de pena
y los tengo haciendo lo mismo y se están ganando más dinero que ahora que nunca. Tengo una mujer de 83 años que está exportando cosméticos. Tengo una profesora que está exportando sal por todo el mundo. Tengo una mujer que está exportando, una terapeuta también del mundo espiritual, que está exportando vino a México. Es que tengo tanta gente de tantos ámbitos diferentes. Entonces es una cosa que lo puede hacer todo el mundo en realidad. Entonces, si tú realmente tienes una pasión pero no la puedes rentabilizar de momento, yo te diría finánciate y luego hazlo, porque yo también me pasó igual. O sea, a mí lo que me pasó es que yo no podía pagar escuelas, no podía pagar proyectos humanitarios, no podía pagar todo eso y la única manera que yo vi de salirme de este problema fue haciendo esto. A nivel de Hacienda os lo explicaré cómo funciona, pero es como un emprendimiento normal. Tú solamente pagas sobre tu beneficio. Entonces, vas a pagar una parte sobre tu beneficio a final de año y no tiene nada que ver con el hecho de que tú tengas otro emprendimiento. Poca gente me entra que no tiene otro emprendimiento, casi todos tienen otra cosa. Luego una cosa que es importante que sepáis, que esto va a ser práctico, o sea, vais a entrar conmigo el día 8, o sea, dentro de 10 días y vais a poderos a trabajar todos, o sea, vais a poner a hacer cosas, a hacer llamadas, a hacer cosas. Mira, aquí me dice, actualmente estoy desempleado y cuidando a mi padre, quien tiene Alzheimer. ¿Sería posible que me regalaran este entrenamiento? No os lo puedo regalar. Mira, tengo solamente a una persona que le he regalado el entrenamiento porque es un niño menor de edad de 16 años que está con padres, es africano, de estos repatriados a España, no tienen sus padres nada, están bajo la custodia de creo que el gobierno y lo he hecho como algo humanitario. Pero lo que sí que he sacado han sido unas becas y las becas que he sacado hace que este programa te salga el 60% más barato. Eso significa que por el programa vas a pagar solamente 8 euros al día. Y esto son en un total que son 750 euros. Por un negocio que tú te puedes ganar cada mes 10, 15, 20.000 euros de normal, ¿eh? O sea, eso no es que te vaya muy bien, eso es de normal. Entonces, yo tengo que dejar las cosas a un precio justo. Pensad que la persona que entra sin beca paga 1.600 euros en ediciones anteriores y ahora con estas becas que podéis entrar ahora vas a pagar solamente 750. Pero yo asumo que tú que me estás viendo y que me estás diciendo que te regale el entrenamiento, me estás viendo con un teléfono y tienes internet, tú no te estás muriendo de hambre. Entonces no voy a regalar un entrenamiento a una persona que tiene un teléfono y que aunque no tenga trabajo tiene la posibilidad de encontrar el dinero para hacerlo, porque eso es una de las prácticas primero que tenéis que hacer. Al principio había regalado el entrenamiento a algunas personas y sabes lo que pasaba, que no asistían. En cambio, cuando la persona ha pagado aunque sea este pequeño precio, entonces sí que puede hacerlo, y si lo quieres hacer lo haces. Yo tengo personas que han removido el cielo y tierra para hacerlo. Yo tuve una chica que para entrar en la edición que hice la primera se tuvo que vender los televisores, un montón de cosas, porque entonces era más caro, que era el precio real, porque una mentoría de este tipo vale entre 15.000 y 20.000 euros, ¿eh? O sea, para que veáis el precio que yo lo estoy haciendo. Ella dijo, yo voy a entrar y no voy a ser una mendigo de ir pidiendo, yo voy a vender el televisor, voy a vender esto, voy a vender lo otro y me meto. Se metió y estaba en el mes 2 o en el mes 3 cuando cerró una operación que ganó 9.000 euros. Y ella había pagado en ese momento 1.600. Pero es que a la siguiente ganó 17.000 euros. Y luego continuó. Pues ole tú. Ole tú, porque tú fuiste una persona que no me estás diciendo, no me dijiste nunca, yo no supe de su situación hasta que no cerró la primera operación. Luego me dijo, Yasmina, tuve que vender el televisor, esto y lo otro para poder entrar. Yo estoy acostumbrada a trabajar aquí con personas que comen una vez al día y un pedazo así de arroz y un trozo así pequeño de pollo. Por tanto, todas las personas que me dicen que no tienen nada desde un techo, desde una casa, desde un teléfono, desde internet, perdonádmelo, pero es que yo no me lo trago. Porque cuando yo empecé a hacer este negocio, ¿sabéis cuánto comía yo? Una vez al día. Una vez al día, porque en este país irte a comer te costaba $70, $80. Y dormir te costaba $200, porque estaba destrozado por la guerra. Y yo tuve que buscarme la vida para poder pagar una sola comida y distribuírmela en 3 partes, ¿vale? Para poder pasar el día, no morirme de hambre, digamos,
Y empecé en el año 2008 y en el año 2012 mi empresa era la empresa número 1. Yo sé lo que es la necesidad, yo sé lo que es todo eso, yo sé lo que es la pobreza y yo sé lo que no lo es. Por tanto, cuando yo una cosa que sé que aprenderla por una persona que se dedica como yo desde hace 17 años vale entre 15 y 20.000 euros y lo estoy dejando a 1.600 de normal y encima he becado a más de 250 personas con un precio de 8 euros al día, que son 750 euros, sé que estoy siendo súper justa, sabiendo lo que os va a proporcionar. Por tanto, es una cosa que ya uno quiere tomar la decisión o no tomarla, que te vibre o que no te vibre, que tú creas que tú vas a hacerlo o que no. Yo en eso no os voy a poder convencer ni os quiero convencer. El otro día, hoy se lo decía a una chica, porque me decía, Yasmina, convénceme. Digo, no, yo te enseño, convencerte te convences tú sola, porque bastante trabajo tengo yo con enseñarte como para encima tenerte que convencer. Sí, es que te tienes que convencer tú sola. ¿Necesitas más dinero, sí o no? Primera pregunta. ¿Que amas la libertad? O sea, no estar empleado, ¿amas la libertad? Yo sí, yo es la cosa que más amo en el mundo. Perfecto, no quiero tener jefes, no quiero tener nadie que me humille. Luego, ¿quieres un seguro de vida, un trabajo para siempre? Yo sí. ¿Tú también? Perfecto. Vale. ¿Quieres convertirte en la persona que soluciones los problemas de tu familia? Porque yo estoy, que si pagando la beca de este familiar para no sé qué, si pagando los estudios de otro familiar, que si pagando esto de otro, que si pagando aquí en Sierra Leona, que si haciendo no sé qué. Me paso el día ayudando a las personas. Prefiero ser la persona que da que la persona que pide. Y eso lo dice ya la Biblia. Darás, pero no pedirás prestado. La persona es mucho más digna cuando da que cuando pide prestado. La persona que pide prestada las cosas, y yo lo sé, su autoestima está muy baja. Y si tu autoestima no está muy baja cuando tú tienes que estar pidiendo, es porque tienes un problema. Entonces, ¿quieres salirte de toda esa basura de una vez y darte cuenta que todo lo que te ha pasado tenía un sentido? Pues si quieres hacerlo, hazlo ahora, porque quedan 10 días para que empiece esto y luego esa oportunidad ya no estará. Algunos de vosotros decís, Yasmina, en próximas ediciones. Yasmina, en próximas ediciones no va a estar, porque si yo me he propuesto hacer uno al año, yo ahora mismo ya tendré casi 600 alumnos. Imaginaros, con el trabajo que yo tengo, que yo hago operaciones cada día, más consultorías a empresas, porque he creado departamentos de exportación, más los alumnos que tengo, más los trabajos humanitarios, más que soy mamá, es posible que haga alguna edición más, pero no voy a hacer ediciones eternas, ¿no? ¿Y cuál es tu plan hasta el próximo año? Porque si ahora mismo no te va bien, el año que viene te va a ir mejor. Yo las personas que he visto prosperar más rápido son las que se han metido de cabeza, y te lo digo así mismo. Y es lo que hice yo. Es lo que ha hecho ese hombre, es lo que hizo la señora que le enseñé a hacerlo con los pañales y que inundó este país de pañales. Es lo que hizo la señora en este país que os hablé, que se ha convertido en la persona que trae todas las computadoras de este país. Le enseñé a hacer este negocio así. Ahora tiene a 3 hijos trabajando en esto y es una mujer rica y no tenía nada, además de estar prácticamente ciega. A tantos alumnos, o sea que el otro día uno os enseñaba la facturación, estaba importando desde Alemania aceite de oliva de España. Os he enseñado muchos casos y os he explicado muchas personas que lo están haciendo. Es el negocio del futuro y tú puedes hacerlo sin que nadie te enseñe, pegándote hostias por todos los lados como me pasó a mí, o poniendo tu dinero, que eso no te lo recomiendo ya, por favor no lo hagáis, o haciéndolo como te lo digo yo. Y pensad que yo trabajo con al mayor, o sea, yo trabajo moviendo mercancías al mayor, que es como se gana dinero. Esto no tiene nada que ver con Amazon, no es dropshipping ni nada de eso. Amazon vas a vender 25 unidades al día. Aun por mucho que ganes, que ganas 10 euros por unidad, que son 250 euros al día, eso no es nada. Con lo que yo te estoy diciendo son operaciones que tú ganas mucho dinero por cada una y que se vuelven recurrentes, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, os lo vuelvo a repetir cómo podéis entrar, porque ahora voy a estar viajando, me voy a ir para España, ya me estoy preparando los casos de todos, ya estoy leyendo los cuestionarios de los que ya están dentro, sois muchos, y vais a tener va a ser muy personalizado, porque yo te voy a conocer muchísimo, voy a saber lo que haces, qué es lo que no haces, te voy a llevar un seguimiento total, porque me tengo que asegurar de que tengas éxito. Entonces, tengo que estudiarme todos los casos, todos. Y estoy estudiándomelos todos y ya marcar a cada persona qué negocio es el que le voy a proponer. Por tanto, hay que rellenar un cuestionario y voy a cerrar plazas dentro de muy poco. ¿Por qué? Porque tengo que tener tiempo para poderme estudiar los casos. Y estoy viajando y llegaré justita a España para empezar a hacer esto. Se harán los
los domingos a las 5 de la tarde. Si hay alguien que trabaja y no puede asistir, se le grabará la sesión y entonces se la mandaré, os daré un portafolio, os daré unos apuntes, os daré material para que estudiéis, pero en esos 3 meses ya estaréis haciendo negocio. O sea, muchos me decís, pero voy a tener mucho material, pero no sé qué, ¿para qué quieres el material? Lo que quieres que hacer es cerrar ventas. Yo no os voy a enseñar a moviendo el brazo se nada, no, yo os voy a tirar a la piscina, os voy a hacer nadar. Y vais a tener un oficio para toda la vida. Porque yo, por ejemplo, le enseñaré este oficio a mi hijo que tiene 9 años para que lo haga, se lo enseño a todo Dios que yo veo que quiero que salga adelante en la vida. Y ahora, por ejemplo, vengo de unas comunidades de enseñarles igual. Aquí en África lo enseño diferente, pero a vosotros que tenéis tecnologías lo podéis hacer desde vuestra casa, con el teléfono, en vuestros ratos. O sea, es así. Y la libertad de poderte ir un miércoles a bañar al río, y la libertad de poderte ir un fin de semana al país que te dé la gana cuando quieras, la libertad de poderte ir al restaurante las veces que quieras, la libertad de poder pagar a tu hijo una ortodoncia, una operación, sin tener que estártelo pensando ni sufriendo, ¿eso cuánto vale? O sea, vosotros os preocupáis ahora. Muchos me decís, me preocupa por esos 750 euros de beca, porque es un dinero que duele perder, sí. Y cuando tú necesites 3.000 o 4.000 euros para una emergencia, ¿de dónde los vas a sacar? Eso sí que duele. Que tú tengas que operar a alguien de tu familia y no puedas. Que tengas que irte por el seguro social y tengas que esperarte, ¿cuánto? ¿7 meses? ¿Y si se muere antes? Eso sí que duele. Entonces, yo nunca he mirado a la hora de hacer algo lo que en ese momento me costaba eso. Yo lo que he mirado es lo que yo iba a ganar. Y para mí es que un oficio me cueste 750 euros en una beca, tal cual, porque es que además, chicos, mirar revistas económicas, o sea, no hay negocio que sea más rentable que la compra-venta, pero es que esto ya es bíblico, es decir, esto no es una cosa que diga yo, es que eso lo sabe todo el mundo. ¿Quién se hizo millonario en los años, entre los 60, los 70, los 80, los que hacían compra y venta? ¿De qué? Del sector inmobiliario. Cuando hubo el auge de la bolsa, ¿quién se hizo millonarios? Los que hacían compra y venta de acciones y de bolsa. Pero lo que ha sido más seguro toda la vida lineal ha sido la compra y venta de mercancías. La bolsa te puede bajar y subir, mira cuando hubo el crack ese que se tiraban por los edificios. Con la criptomoneda la gente se ha pegado unas hostias impresionantes. Aquí esto es claro, el café es café, la harina es la harina, el cemento es el cemento, el cosmético es cosmético, la ropa es ropa, los zapatos son zapatos, la sal es sal y todo el mundo necesita de todo. Entonces, aquí no hay truco ni cartón, eso está claro. Y una vez ya aprendes, pues ya tiráis vosotros solos. Bueno, chicos, no sé si va a ser el último directo que os voy a hacer, porque si tengo internet os haré más directos. Como voy a estar un poco perdida por aquí, por eso dejadme que os enseñe esto tan bonito que hemos construido. Mirad, ¿lo veis? Este sitio tan bonito que es donde estoy, lo hemos construido para las personas que vienen a ayudar aquí en África a trabajar, incluso para diplomáticos, para que puedan venir y pasar días de descanso, porque este país es muy duro. Por eso os hago los directos desde aquí. Aquí hemos instalado una historia para tener internet, para podernos conectar con nuestras familias. Todo esto lo hemos hecho desde aquí. Y de nuevo, ¿cómo se ha pagado todo eso? Pues con la compra y venta de mercancías online. Es así. Y aparte no os lo puedo enseñar ahora todo porque en la otra parte de allí se ve el mar, que como llevo todo el día trabajando en la montaña no me da ni tiempo de meterme, pero tengo a mi hijo aquí que se está bañando, pobrecito, que me está acompañando a todos los sitios, que tiene 9 años y me hace mucha ilusión de poder saber que se está refrescando. Y como no había esto, pues lo construí yo para que existiese, ¿no? El mundo es una experiencia maravillosa cuando realmente quieres vivirla. Y hay demasiada parálisis en el mundo y mucha gente que no avanza por esa parálisis. Yo os invito, si no es con esto que hago yo, con lo que sea, a que toméis decisiones y tiréis adelante. Porque realmente el desafío que tienes ahora lo tienes para que decidas. Esto te lo ha traído Dios para que tú decidas. O sea, te ha traído un desafío para que hagas algo, no para que te quedes llorando. Entonces, no te quedes llorando con el desafío. Actúa, tira para adelante. ¿En qué parte estás? Estoy en Sierra Leona, en la capital, la parte de la capital sur. Estoy en Freetown. En Freetown, sí.
el lugar, hay trabajo entre Freetown, Sierra Leona, Liberia, Botswana, Sudáfrica y Guinea Conakry, en toda la parte de aquí de África. Vale, chicos, pues nada, hasta aquí el directo de hoy. Os quería explicar la historia, nunca la había explicado, la historia esta que os he explicado ahora de este señor. Es una persona muy importante aquí, por eso no os he dado exactamente el nombre, aunque si, por ejemplo, hay alguien que trabaja por África, puede interpretar y saber de quién se está hablando. Y nada, que os espero a todos en este emprendimiento si lo queréis hacer conmigo, para de una vez salir de la situación en la que estáis económicamente, que la vida está muy mala. Para los que tenéis un trabajo de empleado, o sea, que os estáis empleados, vais a ir a peor. Un día recordaréis las palabras que ahora os estoy diciendo. Iréis a peor. Emprender. Os hablo como hablan los niños de aquí, los tengo machacados. Pero es que quiero asegurarme de que entendéis el mensaje. Vale, chicos, ya lo sabéis, mi perfil Yasmina Cánovas 2022, entráis allí y cuando entréis allí explica quién soy yo y entonces ya tienes disponible la mentoría Super Export, entras allí y coges tu beca. Empezamos en 10 días exactamente. Os espero a todos. Os quiero mucho. Chao.